¿Me escucha? Sí, listo, doctora. Ahora sí escucho. Listo. Bueno, pues para ser puntuales, me voy a permitir presentar a Carlos Josué Pérez Padrón. Él es, como ustedes saben, residente del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Siempre decimos que estamos de manteles largos, pero hoy sí, la verdad que es un programa que preparamos con mucho esmero. Vamos a presentar a Carlos. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México con mención honorífica. Actualmente es R4 del Servicio de Cirugía General del Instituto y pues escogió el tema de sarcomas retroperitoneales. Sin más preámbulo, vamos a iniciar para una vez que termine su presentación, presentemos a la doctora Sarrey y al doctor Heriberto Medina. Adelante, puedes iniciar, Carlos. Muchas gracias, pues mucho gusto. Soy Carlos Pérez, soy R4 de Cirugía de Instituto, como la doctora ya comentó, y pues agradecido por la oportunidad para presentar este tema que es muy interesante y que seguramente será de utilidad para todos y espero que lleven los mensajes correctos a casa. Agradezco de igual manera al doctor Medina, al doctor Alfaro y a la doctora Sarre por sus contribuciones y por sus aportaciones para la realización de esta plática. Tenemos dos objetivos principales, sobre todo es discutir un caso clínico real con la aplicación de conceptos básicos y fundamentales dentro del abordaje inicial de pacientes con sarcomas retroperitoneales, y de igual manera reconocer la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario para ofrecer una atención de adecuada calidad al paciente con esta patología, sobre todo para mejorar sus desenlaces. Voy a presentar el caso clínico. Nos encontramos ante un paciente real, lo operamos el año pasado, de 58 años, con antecedentes de una neumonía por COVID grave en 2021 e hipertensión arterial sistémica que en ese momento era de reciente diagnóstico. Cirugías previas tenía amigdalectomía y una circuncisión en el 74 y únicamente estaba con menarapril y el hidroclorotiazida. Dentro de su cuadro clínico, pues él empezó en agosto, tras un diagnóstico reciente de hipertensión arterial sistémica. La exploración física se encontró una tumoración en el hipocondrio izquierdo, por lo que fue referido al instituto. Realmente al llegar a nuestro instituto se encontraba asintomático, no refería a ninguna pérdida de peso, no tenía diaforesis, no dolor, náusea ni vómito y sus signos vitales se encontraban normales. Algo importante y destacable aparte de la tumoración que era palpable, de igual manera se encontraba una hernia inguinal izquierda, por lo que de forma inicial se le tomaron los laboratorios una tomografía de abdomen con contraste para valorar pues, las características de estas lesiones. De sus laboratorios, pues nada destacable, vemos que su respuesta inflamatoria no estaba presente. Tenía un poco de elevación de la creatinina respecto a su basal, que era inicialmente 0.7 un año previo. En este momento era de 1.28, pero no tenía alguna otra alteración ni de electrolyética, ni en tipos de coagulación, ni en ninguna línea hematológica. Se tomó una tomografía de abdomen de forma inicial con contraste arterial, venoso y simple. En esta parte voy a presentar la arterial, donde destacaba realmente la presencia, se cambió la venosa. La fase arterial destacaba la presencia de una lesión sólida. Vemos aquí dilatación del componente pilocalicial del riñón izquierdo y destaca esta lesión sólida con componente heterogéneo que se abarca desde todo el retroperitoneo y desplaza las estructuras, además de esta probable hernia inguinal con componente de igual manera graso y sólido. Algo importante a destacar respecto a esta tomografía en la fase arterial es que no tenía ningún involucro de estructuras vasculares arteriales y únicamente las desplazaba. De igual manera en la fase venosa vemos la misma lesión. Vemos que desplaza únicamente estructuras intraabdominales, sin embargo no llega a ocluir o generar algún efecto trombótico propiamente en las estructuras venosas, la dilatación que hemos mencionado pilocalicial, y no tenía ningún otro involucro vascular, como vemos aquí. Están permeables tanto las arterias ilíacas, aorta, vena cava y renales. Bien, con este caso clínico me gustaría hacer unas preguntas al auditorio. Listo, ya pueden ir respondiendo estas preguntas. De forma inicial, encontramos un paciente con una lesión en el retroperitoneo.
¿A este paciente le harías una biopsia preoperatoria, sí o no? Sí, pueden ir respondiendo por ahí. Ok, lo voy a volver a lanzar. A ver, ahí creo que ya va. De igual manera, como segunda pregunta, el tipo de biopsia que se puede realizar. Recordamos que existen tres: aspiración por aguja fina, biopsia por aguja gruesa, e incluso en algunos casos se mencionaba hacer una laparotomía y hacer una biopsia directa del tejido. De igual manera, por las características y lo que estuvimos platicando, tendríamos elementos suficientes para considerar que es resecable. Ojo, todavía no estamos mencionando algún otro estudio complementario como tomografía de tórax. Y de igual manera, si harían una referencia al encontrarse un paciente con esas características en su centro. Listo. Pues ya pasó un minutito, yo creo que vamos a suspender vamos a suspender la votación. Vamos a compartir los resultados. Pues bueno, de la biopsia preoperatoria, el 75% votó porque sí. Tipo de biopsia, la mayoría optó, el 50% optó por una LAPE más una biopsia directa al tejido, consideraron una lesión resecable. De igual manera consideraron que era importante realizar una referencia. Y tratamiento operatorio en caso de ser un sarcoma. Tratamiento preparatorio en caso de ser un sarcoma, quimio neoadyuvante, quimio radioterapia neoadyuvante. Cirugía, la mayoría optó por quimio radio y cirugía. Pues bien, continuamos con la presentación. A modo de introducción, pues sabemos que los sarcomas de tejidos blandos son tumores malignos, mayormente de origen mesenquimal, con presentación en cualquier zona del cuerpo. Su incidencia anual es baja, es de 2.7 casos por 1 millón de habitantes, según la literatura, representan el 1% de toda la patología oncológica, y la mayoría de estos sarcomas son de extremidades, siendo el 10 al 20% presentándose en retroperitoneo, y aproximadamente nos vamos a enfrentar ante 70 subtipos histológicos. Sin embargo, ¿esta incidencia es baja realmente o realmente nos enfrentamos a un poco diagnóstico? Esta es una pregunta que tenemos que irnos contestando a lo largo de la presentación, puesto que, como veremos más adelante, por las características radiológicas, comportamiento clínico y realmente el avance que puede llegar a tener según el subtipo histológico, puede ser un poco difícil tanto estandarizar la conducta diagnóstica inicial y de igual manera la terapéutica, por lo que es importante tomar en consideración estas características al momento de abordar a estos pacientes. La OMS tuvo una actualización de los sarcomas en 2020, donde favoreció y contribuyó a la estandarización y precisión diagnóstica de tumores raros, como los de tejidos blandos. Algo importante es que se incluyó tanto un grupo de expertos patólogos como también clínicos, o sea, oncólogos clínicos, cirujanos oncólogos, genetistas y radiooncólogos, donde se favoreció o se integró las características tanto microscópicas como inmunohistoquímicas y moleculares como una parte y piedra angular de la toma de decisiones clínicas y también dentro del diagnóstico de estas patologías. Respecto a los sarcomas retroperitoneales, de los 5 tejidos básicos fundamentales, pues la mayoría van a ser tejido adiposo y músculo liso. Como vemos aquí adelante, van a ser 12 subcategorías de sarcomas, subclasificados son 4 según su comportamiento: benignos, localmente agresivos, raramente metastásicos y malignos. Respecto a los sarcomas retroperitoneales, el 56% van a comprender los liposarcomas, mientras que el 25% los leiomiosarcomas. De ahí en adelante tenemos tumores un poquito menos frecuentes, como el tumor fibroso solitario, el tumor maligno de la vaina de nervio periférico en un 3%, e incluso el sarcoma pleomorfo en un 2%.
Las diferencias y características tanto histológicas como inmunohistoquímicas y genéticas de estas patologías pues se van a traducir en diferencias de comportamiento y estrategias terapéuticas, por lo que es importante pues conocerlo y veremos muy importante adelante el papel de la biopsia preoperatoria para definir el mejor tratamiento que se puede ofrecer a estos pacientes, puesto que hay algunos que se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico de forma primaria versus algunos que se van a favorecer de estrategias quimio-radioterapia de forma neoadyuvante. Profundizaremos un poquito más sobre los liposarcomas y los leiomyosarcomas, puesto que son los más frecuentes y las entidades a las cuales nos vamos a enfrentar de forma más frecuente en nuestros centros. Los liposarcomas los podemos diferenciar tanto si son bien diferenciados o de bajo grado, como desdiferenciados o de alto grado. En el caso de los bien diferenciados, van a ser aquellos que teóricamente no tienen potencial metastásico, sin embargo teórico, porque esto se ha demostrado que aún así, a pesar de que es baja su potencial metastásico, sí pueden llegar a presentarse, sobre todo cuando hay recurrencias locales, incrementa este potencial metastásico. Tienen un patrón de recurrencia local mucho más importante que en el caso del leiomyosarcoma. Y algo importante es que tanto histológicamente como clínica y radiológicamente son virtualmente indistinguibles del tejido adiposo normal. Esto es algo importante dentro de las resecciones, como veremos más adelante, pues ofrecer un tratamiento completo en un paciente que tiene estas lesiones que pues virtualmente son tejido graso normal, ¿no? A diferencia del de diferenciado, donde sí vemos un patrón pues mucho más infiltrado, donde también juega importante el papel de la inmunohistoquímica. Algo importante sobre los liposarcomas es que tras 15 años su incidencia de recurrencia local es de 60% tras la resección y tiene un bajo riesgo de metástasis a distancias de 8% a 10 años. A diferencia del desdiferenciado de alto grado, donde vemos que este tiene mucho mayor potencial metastásico, mayores tasas de recurrencia local. Esto vemos que a diferencia del previo que es a 15 años del 60%, este es a 5 años del 58% y tiene un probable origen de liposarcomas bien diferenciados, por lo que un liposarcoma bien diferenciado de bajo grado probablemente pueda evolucionar en esta entidad, donde ya puede llegar a nuestro centro o a nuestra consulta pues con peores resultados o factores pronósticos posteriormente. Respecto al leiomyosarcoma, pues generalmente surgen de la vena cava inferior o de sus afluentes, suelen ser de gran tamaño a su diagnóstico y la importancia del leiomyosarcoma es su potencial metastásico al momento del diagnóstico o de rápida aparición. Este tiene menor incidencia de recurrencia local, el 16% a 3 años. Sin embargo, aquí algo muy importante que es fundamental hacer hincapié es que tiene una mayor incidencia de metástasis a distancia, del 58% a 10 años del diagnóstico. Dentro de las características clínicas, pues realmente son tumoraciones que son encontradas de forma incidental en pacientes mayormente asintomáticos. Sin embargo, aquí algo relevante es también que esta sintomatología se va a ir asociando a compresión o invasión de estructuras adyacentes, ya sean vasculares, linfáticas o incluso intraabdominales, como pueden ser asas de intestino u otras estructuras, vaso, riñón, etc. Normalmente el tamaño promedio al momento del diagnóstico son de 15% y hasta en el 10% de los casos se diagnostican ya con metástasis pulmonares y hepáticas. Dentro del abordaje inicial, pues es importante, como siempre, nuestra historia clínica de forma adecuada y nuestro laboratorio de estudio de imagen de forma inicial para conocer primero las características de nuestro tumor, la lesión, el tamaño, aspecto, la localización, que va a ser muy importante, y la relación con otras estructuras, puesto que también esto va a ser un papel importante dentro de nuestro tratamiento y plan quirúrgico que vamos a ofrecer. Y con base a la imagen del caso de qué subtipo histológico podríamos intuir de qué se trata, pues realmente veíamos que era un tejido graso que tenía un cierto componente un poquito más heterogéneo, por lo que de forma inicial probablemente un liposarcoma bien diferenciado no podría tratarse, perdón, aquí es liposarcoma bien diferenciado o de bajo grado. En este caso, vamos a encontrar imágenes compatibles con un componente homogéneo, con densidad grasa. Vemos no tiene tanto componente sólido, no tiene necrosis, a diferencia del diferenciado, donde vamos a encontrar un componente heterogéneo sólido con áreas grasas.
Y en el caso del leiomiosarcoma, realmente vamos a ver la importancia de ver una adecuada imagen donde vamos a tener un involucro vascular, en este caso de la vena renal derecha, perdón, con tumoración con necrosis extensa y degeneración quística propiamente, con involucro siempre de un vaso sanguíneo adyacente. De igual manera, dentro de nuestro abordaje es solicitar una tomografía de tórax, sobre todo para descartar enfermedad metastásica a pulmón, que va a ser el primer sitio de metástasis, donde de igual manera vamos a tener que abordar o descartar si va a ser un paciente candidato a cirugía o no. Y de igual manera, la resonancia magnética tiene sobre todo juego cuando estamos estudiando su involucro neurovascular, limitar bien la enfermedad pélvica, de igual manera, sobre todo para considerar la radioterapia preoperatoria. El PET realmente no se ha establecido su función ni en la estadificación inicial. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues obviamente vamos a encontrar tumores retroperitoneales, donde no van a ser siempre sarcomas, siempre podemos encontrar otras enfermedades como pueden ser linfomas o tumores de células germinales, por lo que es importante siempre tener consideración de esto si es un paciente joven, depende de los picos de enfermedades, si son de 20 a 40 años, si tiene también presencia de síntomas indicativos como síntomas B o algunos marcadores en los laboratorios. De igual manera, cáncer de testículo metastásico a ganglios retroperitoneales. En este caso, el linfoma, podemos ver esas características. Los ganglios retroperitoneales, un schwannoma o un paraganglioma, o incluso enfermedad de Castleman o fibrosis retroperitoneal. Es por esto y por estos diagnósticos diferenciales que tiene un papel importante y fundamental nuestra biopsia retroperitoneal. Dentro de los criterios de referencia de un centro de alto volumen, pues realmente esto se debe sobre todo a que es una enfermedad rara y compleja y se ha demostrado que la referencia temprana a centros de alto volumen incrementa la sobrevida global hasta un 20%, puesto que también se va a ofrecer de una forma mucho más rápida y pronta todo el abordaje diagnóstico entre la discusión de si es o no un sarcoma retroperitoneal, las características que tiene por imagen, incluso ofrecer de forma temprana una biopsia de adecuada calidad, donde vamos a poder tener una biopsia de componente desdiferenciado en lugar de únicamente grasa alrededor de la lesión inicial, que pueda ser pues, importante dentro de nuestra valoración inicial y también para definir nuestro tratamiento definitivo. De igual manera, hay discordancia entre los reportes histopatológicos entre instituciones de referencia y no de referencia hasta el 24%, y pues de igual manera, centros y cirujanos de alto volumen son un buen predictor para alcanzar cirugías con un margen de microscópicamente negativo o de igual manera macroscópicamente negativo. ¿Cuándo vamos a considerar que un centro es de alto volumen? Cuando normalmente se presentan más de 10 casos por año. De igual manera, considerar la importancia de referencia urgente. Estos son criterios desarrollados por el Departamento de Salud del Reino Unido, donde refieren que se tiene que referenciar a un centro de alto volumen a todo aquel paciente con una lesión de más de 5 centímetros, que sea doloroso, que incremente de tamaño, que tenga antecedente de una resección previa y que haya recurrencia, al igual que cualquier tumor que abarque hasta la fascia muscular. Respecto a la biopsia, pues siempre ha sido un tema. Era un tema pues, de mucho más controversia previamente, sin embargo, se ha demostrado que el papel de la biopsia es fundamental por todas las características inmunistoquímicas, histológicas, por toda la variante que puede ofrecerse, que puede presentarse en la población de los pacientes con sarcomas. Entonces, juega un papel fundamental para también nosotros considerar qué margen le vamos a ofrecer tanto a nuestro paciente de forma transquirúrgica como también los distintos tipos de quimioterapias que se pueden ofrecer o radioterapias neoadyuvantes o de forma adyuvante. La biopsia, pues lo que está estandarizado es que tiene que ser una biopsia aguja gruesa para tener un buen contenido de material, un adecuado análisis. Las biopsias por aguja fina ya nunca han estado recomendadas ni se recomendarán. Y de igual manera, las laparotomías ya únicamente se reservan en casos muy esenciales cuando sea un hallazgo incidental, pero pues obviamente es lo que había mencionado, la importancia de referir a un paciente con una lesión retroperitoneal a un centro donde tengan los recursos necesarios para realizar este tipo de biopsias de forma percutánea. De igual manera, algo muy importante es que la biopsia se tiene que llevar a cabo en la porción más sólida del tumor, de igual manera evitando zonas de necrosis y buscando también la zona de mayor desdiferenciación.
Las indicaciones, pues realmente tenemos que quedarnos con la idea de que es para todo aquel paciente que tenga un tumor retroperitoneal. De igual manera, siempre considerar el riesgo de complicaciones o el riesgo teórico de siembra tumoral en el trayecto de la aguja, que como veremos más adelante, pues realmente se han hecho varios estudios. En este caso, publicado en el 2017, de una población de 547 pacientes, únicamente se documentó 2 casos de presunta siembra en tracto de la biopsia, lo que es un 0.37%, y dentro de ellos uno de los pacientes presentó un nódulo dentro del tracto de la biopsia con aguja con una histología del tumor primario, por lo que no podemos mencionar que no incrementa el riesgo de siembra local ni repercute en la supervivencia global este tipo de complicaciones. De igual manera que otras complicaciones, tanto tempranas como tardías en la biopsia percutánea con aguja gruesa, en este caso, en este estudio de Richardson del 2019, fueron 358 en 2 centros en Canadá, donde el objetivo primario fue valorar la incidencia de complicaciones tempranas y siembra en el tracto de biopsia en pacientes con sospecha de sarcoma retroperitoneal. En este caso, la N fue de 358 y las complicaciones totales de estos 358 pacientes fueron 11 de ellos, donde la mayor complicación fue de 7 pacientes donde presentaron un sangrado menor en el sitio de la biopsia, y respecto a las complicaciones tardías, solo 1% de los pacientes presentaron una siembra en el trayecto de la aguja. Entonces, pues realmente consideramos que es un procedimiento seguro que está fundamentado, que va a beneficiar tanto al abordaje completo y complementario del paciente para ofrecerle el mejor tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Y en qué casos obviar la biopsia? Realmente solo hay 2 indicaciones donde podríamos obviar la biopsia, cuando por imagen nos queda claro que es un liposarcoma bien diferenciado y que se va a tratar como tal con una resección compartimental, es decir, se va a llevar directamente hacia una cirugía con un objetivo de alcanzar un R0, y también cuando no es un candidato a un tratamiento, a terapia preoperatoria o algún tipo de tratamiento definitivo por alguna metástasis o alguna contraindicación de cirugía. Y haciendo nuevamente énfasis en que la importancia es el ajuste de los márgenes de acuerdo al subtipo histológico que nos va a normar nuestra conducta a seguir. En el caso de nuestro paciente, 2 días, retomando el caso clínico, 2 días posterior a la valoración inicial, se comentó con el equipo de urología y de igualmente con el equipo de cirugía oncológica. Por parte de urología, vieron la dilatación pilocalicial, por lo que hicieron la colocación catéter doble J, y de igual manera el equipo de cirugía oncológica consideró que era importante la realización de una biopsia por radiología intervencionista. Esta biopsia se llevó a cabo de manera percutánea 2 días después de la valoración inicial, donde de forma inicial el reporte de histopatología fue una neoplasia mesenquimatosa compatible con sarcoma de bajo grado. Dejo este énfasis de pregunta, puesto que también por imagen veíamos que tenía algunas zonas heterogéneas en nuestra lesión, por lo que este bajo grado, pues ahí quedaba un poquito en duda. Sin embargo, pues al final el tratamiento iba a ser llevar al paciente de forma primaria a cirugía. ¿Cuál va a ser el papel de la radioterapia neoadyuvante? Realmente se ha estudiado y ha sido un tema todavía de controversia. ¿Qué tipos y qué subtipos histológicos se van a beneficiar de la misma? Dentro de los esfuerzos de caracterizar si la población con sarcomas retroperitoneales se van a beneficiar de radioterapia neoadyuvante, se propuso este ensayo clínico aleatorizado, que es un fase 3, multicéntrico, conocido como STRAS, en 31 centros entre Europa y Norteamérica, que incluyeron 266 pacientes entre el 2012 y 2017, con un seguimiento a 43 meses. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? A pacientes adultos con una lesión primaria histológica documentada y localizada en el retroperitoneo, que fuera resecable, que fuera candidata a radioterapia y que no tuviera tratamiento previo. Se aleatorizaron entre los pacientes que iban a ser llevados a cirugía, 133, y radioterapia de forma neoadyuvante más cirugía, 133. Al final del seguimiento solo fueron 124 los pacientes que fueron llevados a cirugía de forma primaria y 115 pacientes con radioterapia neoadyuvante más cirugía de forma primaria. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues realmente aquí vemos la sobrevida libre de recurrencia a 3 años. Aquí en línea roja vemos aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía de forma inicial y aquellos pacientes que fueron sometidos a radioterapia neoadyuvante. Vemos que a 3 años realmente hubo una sobrevida libre de recurrencia abdominal similar entre ambos grupos. De igual manera, hubo una sobrevida libre de recurrencia abdominal similar a 3 años en la población con liposarcoma, que esta fue la única variante o subtipo histológico que se mencionó en el estudio, que de hecho es uno de los puntos en los cuales
cojea este estudio y lo reconocen incluso los autores en las conclusiones. La sobrevida libre de metástasis a 3 años entre los pacientes sometidos a cirugía de forma primaria fue 68% versus radioterapia adyuvante 68%, y la sobrevida global a 3 y 5 años vemos que no fue diferente entre los pacientes sometidos a radioterapia adyuvante y cirugía de forma primaria en ambos grupos. Por lo que la radioterapia adyuvante no debe ser considerado como estándar de tratamiento en los sarcomas retroperitoneales. Sin embargo, aún así es importante considerar que estos resultados fueron en pacientes que donde no se definió de forma inicial los subtipos histológicos o grados de diferenciación. Respecto a la quimioterapia, que es otro punto controversial, realmente se ha llevado también ensayos clínicos editorizados, fase 3 multicéntricos. En este caso, publicado desde 2010 con su nueva versión en 2017 por la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento de Cáncer. Fueron sometidos igual pacientes con sarcoma de alto riesgo, es decir, aquel 56% de los pacientes que tenían sarcomas abdominales o retroperitoneales con un grado 2 o 3, que eran de más 5 centímetros, profundos a fascia o recurrentes, donde la población fue aleatorizada a recibir quimioterapia adyuvante por 4 ciclos con ella, que es etopósido y fosfamida y doxorubicina, más o menos en combinación con hipertermia regional. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues realmente la quimioterapia con EIA más hipertermia regional incrementaba la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Sin embargo, uno de los puntos en los cuales también cojeaba este estudio es que no estaba caracterizando qué población, perdón, no tenía un brazo control donde evaluara únicamente el papel de la cirugía únicamente versus la quimioterapia adyuvante, por lo que nuevamente se está proponiendo en la última versión, pues hacer un nuevo seguimiento con este nuevo brazo. De igual manera, tenemos el STRAS-2, lo había mencionado para la radioterapia adyuvante, el STRAS-1 o el original, donde únicamente comparaba la radioterapia versus cirugía. En este caso, en el STRAS-2 es igual un ensayo clínico, un estudio clínico aleatorizado fase 3, que está en progreso, donde se está buscando, se va a investigar el papel de la quimioterapia adyuvante 3 ciclos versus la cirugía de forma primaria, para conocer estos resultados de una manera pues mucho más definitiva. Esperemos que para pues sí haya una mejor división entre los subtipos histológicos, para así conocer de forma precisa qué subtipos histológicos se van a beneficiar mayormente de la quimioterapia adyuvante. ¿Cuáles van a ser los criterios de resecabilidad y qué es importante considerar al momento de estar evaluando a nuestro paciente? Pues realmente la afección vascular extensa, aquí es importante tener en mente el juego, la habilidad y también la posibilidad de contar con un equipo para una reconstrucción vascular de la aorta, vena cava o vasos ilíacos, donde podríamos descartar esta como criterio de resecabilidad. La presencia de implantes peritoneales, metástasis a distancia, tanto renal bilateral como iliar hepático extensa, así como también el involucro extenso del mesenterio, sobre todo cuando ya estamos involucrando las arterias mesentéricas superiores o las venas mesentéricas superior, de igual manera el involucro extenso de la médula espinal. Dentro del abordaje quirúrgico, algo muy importante es que es el único enfoque potencialmente curativa, por lo que la frase de primera cirugía es la más importante, cobra relevancia. En esta se tiene que buscar la resección completa, evitando la fragmentación y segmentación de la pieza, generando así lo que conocemos una resección compartimental. Dentro de las mismas, importante y fundamental el conocimiento anatómico y la habilidad para realizar colectomías, nefrectomías, puesto que también van a ser parte importante de estas resecciones. Normalmente en todas las resecciones que se hacen de este tipo, el 58% van a determinar una colectomía y nefrectomía, al igual que en una pancreatectomía distal en el caso de los izquierdos o incluso pancreatodenectomía en el caso de los derechos. Y de igual manera ser conscientes y considerar que incluso aún manteniendo un borde negativo macroscópicamente con tejido sano alrededor de la lesión, aún en los órganos que veríamos macroscópicamente sanos, hasta el 25% van a presentar invasión microscópica de este tipo de lesiones. De igual manera, algo importante a considerar, la resección compartimental va a depender muchísimo de la localización, si la lesión es derecha o izquierda, y las estructuras involucradas, puesto que lo que vamos a buscar es la resección macroscópicamente completa con una zona de tejido sano adyacente. De igual manera, considerar la vulnerabilidad asociada de forma individual, y pues los siguientes pasos son los
pasos descritos de forma clásica en las cuales se tienen que llevar a cabo estas resecciones compartimentales. De forma inicial, una laparotomía con una división del ligamento gastrocólico y colon transverso. Esto lo vamos a ir ejemplificando posteriormente en nuestro caso clínico de nuestro paciente del año pasado, donde de forma inicial se le hizo una división del ligamento gastrocólico, colon transverso, y va a depender muchísimo si nuestra lesión es derecha o izquierda. En el caso de que encontramos ante una lesión derecha, vamos a tener que valorar el duodeno y la cabeza del páncreas, y en muchos casos se puede considerar incluso realizar una pancreatodenectomía. Sin embargo, aquí de igual manera considerar la individualización de los casos, puesto que obviamente sabemos no es cualquier cosa realizar este tipo de procedimiento y no todos los pacientes pues van a terminar beneficiándose de la misma. De igual manera, posteriormente, ya una vez que tenemos nuestra exploración del duodeno y cabeza de páncreas, vamos a ir hacia una disección de la cava. En el caso del lado izquierdo, vamos a ir hacia la valoración del cuerpo y la cola del páncreas y el vaso, donde igual se puede ofrecer una pancreatectomía distal y esplenectomía más o menos, y posteriormente vamos a ir hacia la disección de la aorta. Una vez que ya tenemos nuestra disección de la aorta en el caso del izquierdo, nuestra disección de la vena cava en el caso del compartimento derecho, vamos a ir hacia la ligadura de los vasos renales ipsilaterales, y es así que vemos en el involucro del riñón o incluso de las arterias suprarrenales y la suprarrenal en caso que también observemos un involucro o que veamos todavía ese margen de grasa sano adyacente al mismo. Posteriormente vamos a ir a continuar con la disección de los vasos ilíacos, identificación de los nervios femorales y rama cutánea femoral. Y de igual manera, si vemos que hay involucro entre el tumor y la fascia del psoas, podemos llevarnos las ramas de nervio genitofemoral ilioinguinal y posteriormente hacer la resección del peritoneo y el psoas o únicamente la fascia del psoas. En este caso, pues realmente nuestro paciente se hizo una incisión línea media. La incisión inicial dependerá tanto de la extensión de la lesión y de igual manera pues se han podido ofrecer otros tipos de incisiones de forma inicial como una Gibson, una incisión en palo de hockey, pues sobre todo dependiendo de nuestra extensión del tumor. En este caso optamos por una línea media puesto que también la misma va a favorecer la exposición, la visualización de la lesión de forma completa. De igual manera tiene el beneficio de que podemos extendernos de ser necesario. Entonces, en nuestro caso, realmente hicimos nuestra laparotomía supra infraumbilical, donde en la exploración inicial encontramos pues la lesión ya retroperitoneal que estaba desplazando las estructuras, no estaba invadiendo las asas intestinales y de igual manera estaba respetando la pared anterior del abdomen. Vemos aquí imágenes pues propiamente de nuestra lesión. Posteriormente procedimos a la colocación de nuestro separador automático, en este caso fue un Thompson. Y posteriormente vamos a hacer nuestra visión de nuestro ligamento gastrocólico y colon transverso. Vamos hacia la ligadura de la arteria mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior. Posteriormente complementamos con la disección de la aorta. Posteriormente a la ligadura de los vasos renales ipsilaterales y también de nuestros vasos de la suprarrenal izquierda. Completamos la nefrectomía y de igual manera el retiro de catéter doble J izquierdo, que de igual manera eso va a ser una de las funciones, pues también la localización oportuna del mismo. Y posteriormente nuestra resección del peritoneo hasta lograr evidenciar nuestra fascia del psoas, que también fue resecada de manera completa. Esto fue al final nuestro compartimiento izquierdo, donde realmente vemos nuestra aorta, vemos nuestra sigmoides, que realmente lo dejamos un poquito amplio, puesto que veíamos que teníamos esa oportunidad de mantener un poquito más. Ya vemos aquí, ya no tenemos la lesión, vemos el psoas totalmente pelado, igual manera el peritoneo, y pues vemos que también ya no tiene el riñón ni glándula suprarrenal ipsilateral. Esas son otras visiones. Esta es nuestra pieza definitiva, donde ya de igual manera, esta es una visión anterior, donde encontramos nuestro colon descendente, vemos nuestro riñón, nuestra suprarrenal, la lesión adyacente. De igual manera vemos todo este rodete de tejido sano, sin evidencia de tejido enfermo expuesto, tanto en la exposición anterior como también nuestra parte posterior de la lesión. De igual manera, pues algo importante es que, como he mencionado, este paciente tenía una presunta hernia inguinal izquierda, por lo que también complementamos una exploración y una arquitectomía izquierda con el posterior cierre del orificio inguinal profundo, puesto que veíamos que tenía extensión de este componente graso hacia esta misma región. Hicimos nuestra coloconostomosis y nuestra colocación de un Blake. El paciente
pues tuvo una cirugía de 9 horas con un sangrado de 900 mililitros, con un tiempo de estancia intrahospitalaria de 25 días, sin ninguna complicación inmediata. Fue una neumonía y también una colección abdominal por una E. coli, que se resolvió mediante un drenaje percutáneo por radiología intervencionista, y el reporte histopatológico fue un liposarcoma desdiferenciado grado 2, con 10% de necrosis, con un margen quirúrgico positivo tanto en el margen anterior y posterior. Esto, recordamos, entonces fue un R1, que es parte todavía aceptable y lo que establece también los diferentes grupos de estudios de sarcomas. Respecto al seguimiento, en oncología médica fue valorado el paciente. Realmente no vieron que fuera un candidato para una quimioterapia adyuvante, sobre todo porque pues esta misma se ha aprobado mayormente para sarcomas en extremidad, y pues únicamente fue el seguimiento de una tomografía de tórax y abdomen a 3 meses, y se envió a radiooncología, donde sí consiguieron candidato para 28 sesiones de 50 grays, las cuales finalizó con adecuada tolerancia. ¿Cuáles van a ser las determinantes de supervivencia? Pues realmente se ha descrito que la sobrevida global de estas lesiones es de 64 a 72%, sin embargo, va a mejorar siempre y cuando tengamos una mejor selección de pacientes, mejores cuidados perioperatorios y ofrezcamos una calidad de resección adecuada. Tanto un R1 como un R0 son lo aceptado, vuelvo a repetir. De igual manera, determinantes importantes, tanto la edad, el sexo, el tamaño del tumor, que también es controversial. Normalmente es entre 5 a 10 centímetros, mayor de eso es cuando tienen un peor pronóstico. Los órganos involucrados, también, como veremos adelante, más de 3 órganos son un predictor de peor sobrevida. Radicalidad de resección, y que también dependerá pues, del subtipo histológico y grado de diferenciación. En este caso, presento un estudio prospectivo unicéntrico de 675 pacientes estudiados entre el 82 al 2010, donde presentaron sarcoma retroperitoneal no metastásico, con un seguimiento a 7.5 años. Se valoró tanto el subtipo histológico como la causa específica de muerte, la recurrencia local y recurrencia distal. De la histología, pues lo que conocemos, el liposarcoma fue la variante histológica más frecuente, sobre todo el desdiferenciado, el bien diferenciado con 28%, y el leiomesarcoma de alto grado un 20%. El 50% de los pacientes sometidos a cirugía se encontraron con un R0 al final en la pieza operatoria, y pues la muerte asociada a sarcoma con una incidencia acumulada a 5 años de 31%. ¿Cuáles fueron en el análisis multivariado, cuáles fueron estos factores asociados a la muerte asociada específicamente? Pues fueron una resección R2 o pacientes que tuvieron una resección de más de 3 órganos de forma contigua, y también el subtipo histológico, mayormente los desdiferenciados de células redondas o pleomórficos, o de igual manera los pacientes con tumor desde la vaina nerviosa nervio periférico. Respecto a la recurrencia local, la incidencia acumulada en estos pacientes a 5 años fue de 39%. ¿Y cuáles fueron los factores mayores? Sobre todo la resección R1, el tamaño del tumor. Aquellos que tuvieron un tumor de más de 10 a 20 centímetros tuvieron mayor riesgo de recurrencia local, igual que el subtipo histológico, mayormente los desdiferenciados. Y sobre la recurrencia a distancia, a 5 años fue de 24%, siendo los factores más importantes tanto el tamaño del tumor como la resección de más de 3 órganos y los subtipos histológicos. En este caso fue el leiomesarcoma y el liposarcoma de alto grado. Respecto al seguimiento, pues lo que se ha planteado, pues realmente va a ser casi el mismo entre las distintas guías. Va a ser muchísimo dependiendo del grado de diferenciación. Entre aquellos con un riesgo alto o intermedio, van a hacer de forma inicial una tomografía de abdomen y pelvis y tórax, ya sea radiografía o tomografía, cada 3 a 4 meses por 2 a 3 años. En el caso de los que tienen un grado de diferenciación bajo, o un R0 de 4 a 5 meses por 3 a 5 años. Respecto a nuestro paciente, pues esta es su última tomografía. Esta fue en febrero del 2023. Esta es la de mayo del 2023. Ya tuvo 2 citas tanto en febrero como en mayo. Realmente se ve el tejido, más bien se ve la zona limpia, no se ve residuos del tejido de forma macroscópica, y tanto por cirugía oncológica como oncología médica no ha tenido datos de recurrencia clínicos ni por imagen, y pues nuevamente valoraremos en 3 meses con una nueva tomografía de tórax y de abdomen. Puntos a llevar a casa, pues el sarcoma retroperitoneal se considera una patología compleja, la cual requiere un equipo multidisciplinario y experimentado para optimizar abordajes y mejorar pronósticos.
Los principales factores de pronóstico para el resultado a largo plazo son la resecabilidad, el grado histológico de diferenciación y el subtipo histológico. Se debe realizar biopsia a todas las tumoraciones retroperitoneales y recordar que la primera cirugía es la cirugía más importante y va a tener un papel fundamental en el pronóstico del paciente. Y las recurrencias tardías no son infrecuentes, por lo que es obligatorio un seguimiento a largo plazo de al menos 10 años en estos pacientes. Bueno, pues de igual manera agradecer por la atención y por el tiempo prestado para discutir de este tema. Y pues de igual manera doy palabra al doctor Heriberto Medina, a la doctora Sarre para continuar con esta parte. Muchas gracias. Pues vamos a presentar la breve sinopsis curricular. Te pido de favor que si nos minimizas o dejas de compartir. De acuerdo. Y, bueno, ya habíamos mencionado que estamos de manteles largos, pero la verdad es que sí es cierto, fue una excelente y magistral presentación y pues en un momento más nos van a platicar de este proyecto. Me permito presentar al doctor Heriberto Medina, quien es especialista en cirugía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y del Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán como cirujano. Y obviamente después hizo la especialidad de oncología en Birmingham, Alabama. Pertenece a las dos academias, la de medicina como de número y en la de cirugía titular, además de que es miembro fellow del American College of Surgeons. Ha publicado pues muchos, 55 capítulos de libros y revistas indexadas 168, y pues realmente es un investigador nato de nivel 2 de CONACYT, y pues nos va a hablar enseguida de la doctora Catherine Sarre, quien tengo el gusto de conocerla. Ella es egresada de la misma universidad que yo, de La Salle, y también hizo la especialidad en el Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Ahorita se encuentra en la Universidad de Edimburgo, ha de estar desfasada del horario, pero pues hizo maestría en Administración Hospitalaria en la Universidad de Anáhuac y está haciendo actualmente cirugía oncológica en la Universidad de Toronto. Te cedo la palabra, ustedes son dueños ya del micrófono, y al final sí me gustaría que me platicaran de este proyecto que está tan ambicioso, y por favor siéntete con toda la libertad. Caterina, hay muchas felicitaciones de todas las cirujanas que están conectadas y de los residentes, y pues va a quedar como el video grabado como parte de la educación médica continua, que sabemos actualmente que los videos forman parte de ese acervo quirúrgico muy importante. Es tuya la palabra, Catherine. Muchísimas gracias, doctora López Gavito, y muchas felicidades, Carlos, por tu presentación. Me parece que resumiste excelente gran parte de los puntos importantes. Y antes de darle la palabra al doctor Medina, me gustaría hacer como un breve resumen de los puntos más importantes que nos interesa que el auditorio, como médicos generales o como residentes de cirugía, se lleven a casa, ¿no? Siempre tener un bajo umbral de sospecha. Hay una frase muy famosa en tuberculosis que es: no podemos tratar los casos que no diagnosticamos, ¿no? Y lo mismo se puede usar en sarcomas. Entonces, tener un bajo umbral de sospecha, como bien lo dijiste, lesiones más de 5 centímetros, profundas afasia o que tengan un contenido heterogéneo. Y para fines prácticos, el mensaje que quiero que se lleven a casa es que siempre debemos de hacer biopsia. El único momento en donde nos podemos saltar la biopsia es cuando nuestro paciente esté en un centro de referencia, que el caso sea discutido en un panel multidisciplinario y que no quede duda que eso es un liposarcoma de bajo grado y que no necesita tratamiento preoperatorio, o bien que no se sospecha malignidad, ¿no? Pero para fines prácticos, siempre que tengamos una lesión con alguno de los puntos que mencionamos al principio, esa lesión se tiene que biopsiar de preferencia de manera pues, o sea, prácticamente casi todos los casos, ¿no? Porque no basta con que en esa biopsia nos digan es sarcoma. Necesitamos nombre y apellido de la tumoración, saber si es un liposarcoma, su grado de diferenciación, si es un leio o si son tipos más raros, como puede ser un liposarcoma mixoide, que por ejemplo pueden hacer metástasis a distancia a tejidos blandos. Entonces esos pacientes se estadifican de manera distinta y por eso es muy importante saber nombre y apellido de la pieza. Como bien lo mencionaste, la cirugía inicial es el predictor más importante en el que podemos incidir nosotros del pronóstico del paciente. Y esta cirugía, como bien mencionaste, se adapta a ese nombre y apellido del tumor, porque un liposarcoma
desdiferenciado o bien diferenciado, se beneficia de una resección compartimental como la describiste, porque son pacientes cuyo mayor riesgo es de recurrencia local, versus, por ejemplo, un paciente con un leiomiosarcoma, que como nos platicas, su mayor riesgo es de metástasis a distancia. Entonces, en esos pacientes, la resección compartimental, por ejemplo, puede no estar indicada, siendo necesaria una resección solamente R0 o R1, pero no compartimental con los 6 pasos que nos platicaste, ¿no? ¿Y por qué referir estos pacientes? Porque más allá de que si nosotros como cirujanos tengamos la habilidad quirúrgica de resecar ese tumor, los desenlaces son sumamente distintos si el paciente se trata en un centro de alto volumen, porque ese paciente va a poder acceder a terapia neo o adyuvante, a rehabilitación, a seguimiento oncológico y a que esa resección compartimental se lleve a cabo con los estándares que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el papel de la radioterapia, que muchas veces damos de manera adyuvante, si es que está indicada, se da de preferencia de manera neoadyuvante, porque el tumor actúa como un espaciador, digámoslo así, en el retroperitoneo y permite que la radioterapia se dirija hacia el lecho tumoral. En la tomografía que pusiste de seguimiento podemos ver cómo todas las vísceras se desplazan y llenan ese espacio en donde ya hicimos la resección tumoral, y entonces la toxicidad aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, si damos radioterapia, si está indicada, se va a preferir de manera general de manera neoadyuvante, ¿no? Si bien son tumores que se pueden considerar como benignos por su bajo potencial metastásico, no son benignos, ¿no? No son lesiones benignas y siempre se deben de tratar con el respeto que la palabra sarcoma, digamos, merece. Y pues nada más, me gustaría cederle la palabra al doctor Medina, quien pues yo tuve el honor de que fuera mi mentor durante toda la residencia de cirugía general y a quien yo aprecio muchísimo. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora López Gavito por esta oportunidad de este espacio en esta Rincón del Residente y de presentar una iniciativa de Catherine del Grupo Mexicano de Sarcomas. Como ustedes ven, son neoplasias poco frecuentes y sin embargo muy interesantes, donde la cirugía juega un papel pivote en el desenlace de estos pacientes. El conocimiento quirúrgico no debe estar nada más limitado a los especialistas. El cirujano general tiene que conocerlos, tiene que saber, es al primero al que le va a llegar el paciente. Tiene que saber cómo tener el abordaje inicial, cómo abordarlo en forma primaria y cómo saberlo referir a tiempo a estos pacientes, porque es el cirujano el que tenemos la parte más importante de cómo le va a ir a este paciente. Entonces, estos tumores que son poco frecuentes, raros podría llamarlos, cada uno de nosotros, si no nos dedicamos específicamente a esto, pues pocas veces lo vamos a ver en nuestra vida. Entonces, es una gran iniciativa de la doctora Sarre el haber creado este grupo mexicano de sarcomas, a la cual les hacemos la atenta invitación a ustedes como Asociación Mexicana de Cirugía General, que se unan a nosotros. Es una iniciativa que trata de aglutinar no solamente a cirujanos oncólogos, sino a todas las gentes que estamos involucrados en el manejo de sarcomas. Patólogos, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, cirujanos generales, en fin, toda la gente que en algún momento tenemos que ver con el manejo del sarcoma. Como bien la encuesta inicial que presentó Carlos, existe una gran heterogeneidad de cómo se maneja estos sarcomas. Todavía hay respuestas como que la biopsia, por ejemplo, con aguja fina tiene algún papel, cuando creo que debe quedar claro después de esta presentación que no tiene papel alguno en el manejo de estos pacientes. La biopsia a cielo abierto, que también es otra cosa que se sigue haciendo, no debe usarse. Y eso es algo que el cirujano general debe saber. El abrir a estos pacientes y fraccionar este tumor, ahí sí le estamos impactando negativamente en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, estas sesiones que implican el hacer investigación, el que México participemos como país en este tipo de estudios que comentó Carlos, como el STRAS, por ejemplo,
que México pongamos pacientes en este tipo de estudios, en investigaciones, parte de los objetivos de esta iniciativa de la doctora Sarre, pero además tiene también efectos en la educación de todos nosotros, discutir casos clínicos y hacer sesiones entre residentes, insisto, de todas las especialidades. Una vez más, agradezco mucho a la doctora López Gavito, que ya lleva muchos años muy interesada en la enseñanza de los residentes de cirugía general, que definitivamente pues son un pivote, como Catherine y como yo, que todos somos cirujanos generales y que pues somos los que empezamos al manejo de estos pacientes y hay que saber cómo manejarlos y cómo referirlos a tiempo. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a Catherine. Pues yo le voy a pedir nuevamente que la última diapositiva la vuelva a proyectar, porque es muy importante que todos los especialistas, todos los residentes que se conectan y que nos van a seguir viendo en las redes, porque va a estar ya a partir de mañana el video y lo van a poder seguir viendo. Es muy importante que puedan referir estos casos, porque muchas veces de eso va a depender la evolución del paciente y que tenga una mayor sobrevida. Ya lo comentaron ahora. El mal manejo de una biopsia a cielo abierto, el mal manejo de una biopsia con aguja fina, pueden condenar o a que no se diagnostique adecuadamente o que se lleve un deterioro al paciente. Entonces, dentro de todo este programa está para servirles cuantas veces quieran, podríamos decir, participar. Esperemos que más residentes se animen y pues está abierto para ustedes, y creo yo que aquí lo importante es que cuántas personas tienen un caso, no saben a quién referirlo, pues estamos precisamente abiertos para apoyar este proyecto, y creo yo que va a fructificar sobre todo en beneficio del estudio y del pronóstico de los pacientes. Me gustaría, doctor Carlos, que además de felicitarte nuevamente, porque muchas de las felicitaciones me han llegado a través de las redes, me gustaría pedirte que mandaras un mensaje final y después hablaría Catherine y Heriberto, que son los últimos minutos que nos quedan. Que nos quedan 5 minutos, pero un mensaje de 1 minuto para todos los residentes y los adscritos y cirujanos que se encuentran conectados. De acuerdo, doctora. Pues muchas gracias por la atención, por este espacio para compartir un poquito de lo que nos ha interesado a lo largo de la residencia y de un tema tan interesante y controversial como son los sarcomas. Si bien siempre se consideran que son enfermedades raras, no por eso lo tenemos que dejar de lado, no tiene que ser un tema más que tengamos que ver en nuestra preparación y dejarlo ahí como un libro cerrado. Tiene que ser algo que tenemos que hacer conciencia, y sobre todo porque esto va a poder tener un papel importante al final con nuestros pacientes y de igual manera pues con nuestros centros, siempre buscar tratar de ofrecer la mejor atención a cada uno de los pacientes, puesto que nunca vamos a saber cuándo nos vamos a enfrentar a uno de estos casos. Muy bien, ¿y qué tal que para el año que entra ya estemos presentando resultados de todos los casos que se nos mandaron, ¿verdad? Un mensaje, Catherine, si nos hace favor, un mensaje final a toda nuestra audiencia. Pues agradecerle muchísimo, doctora, por este foro y por permitirnos llegar hacia tantos rincones de la República. En el chat del grupo compartimos el enlace de registro para formar parte del Grupo Mexicano de Sarcomas. Todo mundo es bienvenido, desde estudiantes de medicina, residentes de cirugía general o de cualquier otra especialidad y de subespecialidad también, para que podamos ir creando la red necesaria y la infraestructura que se necesita en el país para poder captar y dirigir adecuadamente estos casos, así como el mail del grupo, que es sarcoma.mx@gmail.com, y si nos quieren seguir igual en Twitter, @sarcoma_mx, publicamos cosas muy interesantes como becas para congresos, avances de distintos grupos de sarcomas internacionales, y pues todo en aras de unirnos tanto como grupo de interés en el país como también en beneficio de los pacientes. Muchas gracias. Y si nos haces favor de cerrar el programa, pues con un mensaje final, Heriberto. Como no, doctora, nuevamente agradeciéndole este espacio y invitándolos a todos a compartir
sus casos clínicos, compartir su interés, sus dudas. Y este grupo está hecho, como les mencioné, tanto para la investigación de los sarcomas como para la atención de los pacientes, formando una red donde participan los grandes centros oncológicos a nivel nacional, pero también centros, como dijo Catherine, desde el estudiante de medicina, facultades de medicina, centros de cirugía general, patología, y todas las personas que estamos interesados en estos tumores tan interesantes. Muchas gracias a todos. Pues bueno, le agradezco a toda la audiencia que tuvimos y realmente te puedes ir a descansar a casa muy satisfecho, Carlos, porque los comentarios excelentes, pero sobre todo por esta gran iniciativa que creo que es una iniciativa que aparte de que los necesitan los pacientes, también los médicos, porque muchas veces pueden ser dolores de cabeza que no sabemos a quién recurrir. Les damos también las gracias a todos y pues nos vemos en 2 semanas. Espero que estén todos muy bien y saludos en casa. Hasta luego y buenas noches. Felicidades. Gracias, doctora.